Gracias, queridos amigos, por seguirnos acompañando en esta jornada de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Franklin Lituma, y vamos a conversar sobre el proyecto de ley Creando Oportunidades. Continuamos con el análisis sobre este proyecto que el presidente Guillermo Lasso entregó a la Asamblea Nacional. Doctor Lituma, muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Buenos días, encantado de estar en la audiencia y a nivel mundial por Zona Libre. Sí, doctor, empecemos con el tema tributario, ¿sí? Okay. Definitivamente este proyecto ha generado mucha controversia, ha generado muchas opiniones. Y en el tema tributario es que todos aquellos que, el proyecto indica que todos aquellos que ganen más de $2,000 contribuyan con un impuesto especial. Algunos dicen que la base no debería ser de $2,000, sino una base de 5,000, y otras voces también indican que aumentar o crear impuestos no es la solución para salir de esta crisis económica. Y queremos saber su comentario desde su perspectiva de la ley, doctor. Gracias. Bien, vamos a desmenuzar un poquito la ley. Es algo extensa, es algo importante, ¿no? Como primer punto, entre hoy y mañana el Consejo de Administración Legislativa tiene que calificar la admisibilidad del proyecto de ley para que sea tratado por las comisiones en primer debate, luego el segundo debate, hasta alcanzar los 30 días. Es decir, el trámite de esta ley es muy corto para lo extensa que es y depende de la admisibilidad de la Asamblea, si solamente es el tema tributario, si es solamente el tema laboral, si solamente es el tema de inversiones y otros temas más que toca el proyecto de ley, si lo considera que todo es económico o si considera que tiene varias materias. Si tiene varias materias, lo devolverá. Y entonces no estamos hablando prácticamente de nada, sino que el Ejecutivo ha enviado una propuesta que debería ser modificada. Ahora bien, a su pregunta, en la parte tributaria. Aquí tiene que ver muy importante, y vamos a meter en el campo de los economistas, ¿no? Cuando uno hace recaudación tributaria, lo que uno aspira es cubrir un presupuesto. Ese es el primer punto importante en la recaudación tributaria. El segundo punto importante en una recaudación tributaria siempre es incentivar un sector o desmotivar otro. Por ejemplo, en el mundo hay la corriente de desmotivar el uso de los combustibles fósiles. Entonces se grava un poco más, por ejemplo, vehículos que contaminen. Y se le da incentivos a vehículos híbridos o eléctricos porque su contaminación es más baja y su costo es un poco más alto por su innovación, pero necesita ayudas para que eso empiece a funcionar en un nuevo sistema de movilización a través de estos vehículos. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, en esta reforma que existe justamente incentivos tributarios para este tipo de vehículos. En cuanto a la necesidad de recaudación que tiene el Estado, esta tiene que ser considerada importante, es para qué va a usar el dinero. Y si lo que recauda en las personas es suficiente este año y el siguiente. Ahora bien, el monto de recaudación, que son fracciones de acuerdo a la escala de ingresos que tenga un ciudadano, ¿es suficiente este año, el siguiente? Hablamos de temporalidad, pero para el Estado, ¿es temporal realmente la necesidad? Esa es la primera pregunta que yo me hago, y que si esta recaudación va a ser suficiente en el tiempo, 2 años, porque si es para pagar los gastos extras ocurridos en este tiempo de pandemia, bueno, se justifica la temporalidad. No olvidemos que ya tuvimos un impuesto de temporalidad por el terremoto. Así es, claro. ¿No? Y ya lo tuvimos. Y ya vimos dónde fueron los fondos y cómo los usaron. Entonces, ahí nosotros decimos, a ver,
¿Me recaudas para esto, para cubrir esta parte del presupuesto? Ok, podemos hacer un sacrificio otra vez, porque este impuesto es adicional al aumento de la base de tributación a $24,000 para el impuesto a la renta. Estamos hablando del impuesto patrimonial. ¿Es suficiente? Si estamos hablando de un déficit fiscal que lo sitúan en los $7,000 millones. Entonces, ahí creo yo que es el primer tema a analizar, si es suficiente o no. Nos dicen que con esto no subimos 2% de IVA, 4% de IVA adicionales, con esto más bien hacemos que una parte de la población tenga un esfuerzo adicional para poder hacer estos pagos tributarios, ¿no? Pero queremos que nuestra plata sea bien utilizada. Entonces, ahí es el primer tema. No es tanto el esquema de cuánto se paga, porque a las finales se pudiera pagar. A las finales, alguien que gane en una escala de $5,000 estar pagando $300 aproximado, no me acuerdo bien la tabla, déjeme verla por aquí, pero llegar a $5,500 y pagar aproximados $300 de este impuesto adicional, pues es como que al año, ¿no? Estaríamos hablando de que es un esfuerzo de todas formas, porque ese dinero lo tenía previsto para otros gastos, ¿no? Bien, al margen de que si esto afecta o no afecta a la economía de las personas que tienen estos ingresos, es para qué se va a usar, a dónde va a estar destinado. Yo creo que allí podríamos marcar, y creo que la legislatura marcaría allí esa evaluación, ¿no? Pediría los informes respectivos a economía si efectivamente ese dinero va a servir y es suficiente, y si es suficiente la temporalidad. Sí. Otro tema que le quiero consultar, doctor Lituma, es, ya tenemos un código de trabajo, ¿sí? Y este proyecto de ley, en el caso de ser aprobado, ¿vendría a sumarse al código de trabajo o vendría a funcionar como un código aparte? De funcionar como un código aparte es posible, la ley lo permite, que haya dos tipos de trabajadores, los contratados por el Código de Trabajo, el antiguo, el existente, el de ahora, y el que está que llegue a aprobar, en su caso, la Asamblea Nacional. Bien, en materia laboral, que es una materia muy sensible, y eso es que es importante recalcar, afecta a todos los sectores empresariales y trabajadores, no trabajadores, sectores sociales, afecta a todos. El debate debe ser más extenso. No, me parece raro que un proyecto de ley en materia laboral sea tratado en un proyecto económico urgente. A mí me parece raro, aunque ya sabemos que hace 15 años ya se viene elaborando diversos proyectos para las mejoras en el Código de Trabajo. Es claro que nuestro Código de Trabajo, que tiene aproximadamente 80 años de vigencia, ya también cayó en anacronismo, ya es antiguo y no se compagina con las nuevas modalidades de contratación, por ejemplo, nuevas formas de trabajo, nuevos estímulos al trabajador, beneficios para que se puedan contratar más empleados, pero lo que usted dice es muy importante. Es mejor y hubiera sido mejor que un proyecto de reforma laboral sea integral al Código de Trabajo. Eso es lo que debió ser. Aunque el presidente, y creo yo que por ahí va, hace algún par de meses, dijo que no iba a modificar el Código de Trabajo, sino que iba a ser una norma que no afecte al Código de Trabajo. Y eso es lo que está presentando. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando funcionan dos normas paralelas? La una tiene beneficios X y la otra tiene beneficios diferentes. Cuando usted tenga en una empresa, en un negocio, un trabajador antiguo con unos beneficios y se encuentra que contrata un nuevo trabajador bajo un nuevo esquema, dos trabajadores que hacen la misma labor
van a tener beneficios diferentes. ¿Es justo? Ahí es donde está la pregunta importante. Así es. Ahí tenemos un primer problema. El segundo problema que tenemos es que a medida que va funcionando el nuevo esquema laboral, va quedando en desuso el anterior. Es decir, van saliendo, van contratándose nuevas personas y esto pasará tal vez en 1 o 2 generaciones y van saliendo trabajadores de un sector y van yendo al otro, del esquema laboral. Las empresas están preparadas, tienen el sistema informático, sus personas de talento humano, su equipo contable, tienen el sistema para manejar los roles de diferentes tipos de contratación. Yo creo que ahí hay un problema. En el Estado sí existe diferentes formas de contratación. Por ejemplo, los servidores públicos que están anclados al gasto corriente, que tienen nombramientos definitivos y son parte del Estado. Pero también existen contratos que están anclados a proyectos de inversión. Entonces, el sistema es nacional. Todos los ministerios y empresas públicas están atadas a esa forma de sistema en donde puedes ubicar un gran número de trabajadores en diferentes formas de contratación y diferentes orígenes de ingresos para poderles pagar. La empresa privada, por ser más pequeña, cada una individualmente, no tiene un sistema único, no tiene un sistema de pagos diferenciado y eso volvería complicado tener diferencias en las contrataciones por su diferente origen en los beneficios que tienen cada uno de los modelos de contrato. Ahora bien, si a uno le paga, por ejemplo, sus horas extras con un cálculo, ¿por qué le vas a pagar diferente forma de calcular a otro trabajador? Y ahí es donde a mí esa parte no me gusta tanto. Claro. Voy al siguiente punto. El tercer punto que le digo que que me parece importante de considerar. Los derechos del trabajador, conocemos, son irrenunciables, son intangibles, son inalienables. Quiere decir de que estos derechos ya los tiene el trabajador. Y aquí la parte importante que dijo el señor presidente, que son los derechos adquiridos. Y estos derechos adquiridos no es que se los elaboraron en tinta y papel para que ahí queden. Estos derechos adquiridos de los trabajadores actuales, que tienen actualmente una relación de dependencia, están funcionando los derechos. Pero no nacieron de la noche a la mañana. Fue a través de una larga historia de conquistas laborales. Así es. Y que están enmarcados en los derechos humanos. El derecho social del trabajador te dice que son progresivos. Es decir, cualquier aplicación de derechos tiene que ser favorable al trabajador. Entonces, no podemos hablar que solamente los derechos adquiridos son de las personas que actualmente tienen una relación de dependencia, sino que es un marco general de derechos sociales que tiene el trabajador. El código es anterior a la Carta de Derechos Humanos y posiblemente esa sea una de sus falencias. Este Código de Trabajo es anterior a la Declaración de Derechos Humanos y obviamente a todos estos acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. De allí nosotros tenemos que partir cuáles son las novedades que sí podemos poner en una legislación que modernice y que ayude a que más personas logren acceso al trabajo. No sé si tenga alguna inquietud más sobre el tema laboral. Sí, y la siguiente inquietud que tengo, usted mencionó la palabra que es muy sensible este proyecto, y me refiero al tema de que va a permitir la contratación de personas, de jóvenes de 15 años de edad. Un joven de 15 años de edad no debería estar terminando su bachillerato, tomando en cuenta que aquí la edad promedio para terminar un bachillerato son los 18 años.
Entonces, incluirlo o normar el trabajo de ese joven vendría a ser, pienso yo, lesionar su derecho, y que es su derecho a tener el tiempo, su derecho a educarse, a recibir esa educación. El trabajo juvenil existe en el Ecuador, es una realidad. Ok. Entonces, a ver, existe, no podemos desconocerlo. Es verdad que nuestra intención sería de que esos jóvenes culminen una edad escolar, académica, se preparen y sean una mejor mano de obra, y esta mano de obra sea calificada, porque así va a asegurar un mejor ingreso, porque su nivel de capacitación va a ser mejor, ¿no? Ese es el ideal, pero no podemos desconocer que existe jóvenes que trabajan, y no jóvenes de 15 años, incluso trabajan desde mucho antes. Ahora, en nuestra legislación sí es permitido el trabajo del joven, ya existe en nuestra legislación, no es novedad, sino que tiene que tener autorización del padre y de la Así es, madre, claro. ¿no? Eso ya existe, pero no podemos desconocer. ¿Qué es lo que sí deberíamos hacer? Es que brindarle las garantías de estudio, brindarle los horarios de estudio, que el Estado se haga cargo de esos jóvenes en la materia de capacitación, y también velar por esos jóvenes de que no sean explotados. Si bien es cierto, necesita más tiempo de maduración un adolescente para que pueda entrar en una fuerza laboral, no es menos cierto que hoy estamos en una situación diferente de hace 10 años. Hoy la situación es más complicada. La tecnología ha permitido de que el joven no necesariamente esté en actividades académicas, no necesariamente esté en actividades educativas, sino que se distraiga en otras actividades. Y por último, en este esquema, si bien es cierto, nosotros necesitamos más fuerza laboral, yo creo que más importante es no perder los empleos que ya existen. Por ejemplo, los adultos que están entrando a ser adultos mayores. Y allí es una mayor preocupación, porque el joven puede conseguir un empleo, pero el adulto que pierde un empleo a la edad de 45, 50, 55 años, es muy difícil que encuentre otro. Es muy complicado que esa persona reingrese a una situación laboral, porque estás buscando mano de obra fuerte, ágil, estás buscando tal vez con más capacitación, pero ese grupo de personas que entran en una edad, que son jóvenes, ojo, no estamos hablando de adultos en edad de jubilación, estamos hablando de una edad de 40, 45, 50, 55 años, que terminan una relación en la empresa y no saben qué hacer. Sí. Doctor, mi siguiente inquietud, y para finalizar, es la reducción de la jornada y a su vez la reducción del salario. Eso queda potestad, por decirlo de alguna forma, quizás equivoco el término, del dueño de la empresa, del dueño del negocio. Si los negocios van mal, si la empresa no funciona, ¿sabe qué? Le digo a mis trabajadores, a los nuevos trabajadores, vamos a reducir la jornada y se reducen los sueldos. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bien. La ley actual ya prevé de que si la empresa quiebra, pueda liquidar a su plantilla de trabajadores sin más. Eso ya existe. Lo que sí hay que cuidar y ser muy puntilloso en la norma es que el fraude, ¿y a qué me refiero con fraude? Una empresa cierra tal vez un local o dos locales, pero la empresa no ha cerrado su negocio. Claro. Esa que cierra un local o otro local no puede estar en la misma condición de la empresa que sí quebró. Es otro nivel. Cerró tal vez una agencia, un local, una sucursal, pero no es que cerró el negocio sigue existiendo. El fraude
debe evitarse de que traspasen los activos y el patrimonio a otra empresa para simular una quiebra. Eso es lo que sí tiene que estar en la norma. Ahora bien, usted me decía en la reducción de jornadas laborales. Sí, y le pongo un caso doctor, o sea, no voy a mencionar nombres ni nada, pero se dieron empresas, incluso con la ley humanitaria, en la que la jornada laboral se redujo de 8 horas a 4 horas, pero el trabajo, las funciones o la labor de ese trabajador no se redujo. O sea, él tiene que ver cómo realiza su trabajo en esas 4 horas. O sea, lo mismo que hacía en 8 horas, ahora lo tiene que hacer en 4 horas y por un sueldo a la mitad. Entonces, vamos a un tema de que si eso no deja abiertas las posibilidades para que se dé esa situación y que no se dé un control efectivo en defensa de los derechos de ese trabajador. Actualmente, y gracias a la incomodidad que fue el cambio de la jornada laboral, la tecnología también aumentó. Y hoy conocemos algunos dispositivos, algunas aplicaciones en donde se puede hacer marcación incluso por teléfono a nivel de internet. Ojo que no todo el mundo tiene acceso a lo mismo, pero existe que si estás aplicando teletrabajo, puedas marcar y ser monitoreado de que estás realizando una actividad. Si vas a tener una actividad de teletrabajo o estás realizando una actividad fuera de la reducción de jornada, o sea, es decir, sobre la reducción de jornada, debe estar registrada. Ese es otro tema. A ver, recordemos que la relación laboral es tripartita. Es el empleado, el empleador y el Estado. Y el Estado tiene que velar y garantizar de que los derechos del trabajador no sean vulnerados y debe prevenirlo. Si ya encontramos deficiencias en estas nuevas modalidades, y que son muchos casos, esa es la oportunidad para recogerlos y que estos no sean vulnerados, no sean abusados, no sean acosados laboralmente, para poder generar más bien la seguridad jurídica que tanto la empresa como el trabajador necesitan. Si la relación es estable, es decir, que no hay una inconformidad entre el trabajador y el empleador, pues más bien es una relación sana, ¿no? Y eso va a generar productividad. Pero las reglas tienen que estar muy claras, porque muchas veces nos convertimos en que tenemos una ventaja y queremos sacar una ventaja adicional transgrediendo la norma y transgrediendo derechos. Así es, y siempre se va a ver perjudicado y definitivamente la parte más débil que es el trabajador. Doctor, ¿cómo cree usted que le irá a este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es su opinión? A ver, el presidente tiene una minoría legislativa. Eso es muy claro. No tiene una incómoda mesa legislativa en cuanto al Consejo de Administración. Es muy incómoda. El proyecto es extenso. No había sido socializado previamente. Nace con algunos escollos. Algunos sectores indican de que vulnera derechos. Otros sectores dicen que, hey, me prometiste bajar la tributación y me estás cobrando impuestos que no estábamos previstos hacer. Sí nace con problemas. Ahora, ¿que necesitamos una reforma laboral? Sí. ¿Que necesitamos hacer una recaudación, una mejor recaudación tributaria? Sí. ¿Que tenemos que controlar la evasión y la elusión tributaria? Sí. En eso no estamos en desacuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, que tenemos que ir hacia una modernidad y tenemos que conseguir más empleo. ¿Cuál es el mecanismo idóneo? Hoy, este proyecto de ley fue incluido con por lo menos 4 ámbitos, no quiero llamarle materia, sino 4 ámbitos en el área económica, pero que tiene que el Consejo de Administración entre hoy y mañana calificarlo. Si pasa
sigue el trámite de aprobación. Si no pasa, le puede suceder lo que le sucedió a la ley de la defensa de la dolarización el año pasado. Al presidente Moreno se lo devolvieron 2 veces, hasta que finalmente fue aprobada en el mes de abril. Entonces, a ver, ¿qué es lo que el presidente Lasso intenta? Ganar tiempo, creo yo, que es presentar un proyecto, sea tratado, recoja observaciones, posiblemente si es rechazado, pues tendrá que enviarlo en 2 partes, en 3 partes, para que pueda funcionar, pero ya por lo menos tenemos una ruta, que es lo que estábamos esperando. Y esto no es nuevo para el presidente Lasso. Viene trabajando esto no solo 4 meses, sino que tiene mucho tiempo que viene ofreciendo, y sabíamos que este momento podía llegar, un momento de la reforma, tanto tributaria como laboral, porque fue parte de su campaña durante todo este tiempo. Entonces, sabíamos que este momento podía llegar y debemos estar conscientes de que, si bien existe una ruta, pues todos tenemos que arrimar el hombro para que esto empiece a funcionar. No podemos estar como estamos, eso está claro. Estamos en una situación muy complicada con el resto de naciones del mundo, pero Ecuador sufrió muy grave, tal vez más que otros, pero estamos en la oportunidad de salir del escollo lo más rápido posible, si es que los proyectos son tratados con madurez, y no solamente con madurez por parte del Ejecutivo, sino que también por parte de los legisladores y de los grupos sociales y de los empresarios. Veamos cuál es el mejor mecanismo para que este proyecto de ley funcione. Si no funciona en estos 2 días, ¿cuáles son los cambios que se tienen que hacer para volverlo a enviar y poder dar un trámite que dé frutos lo más rápido posible? Definitivamente, como usted indica, la ruta está trazada y el trabajo en estos 30 días le corresponde a los asambleístas. Doctor Lituma, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Buenos Días. Muchas gracias por sus valiosas e importantes y necesarias opiniones sobre este proyecto de ley Creando Oportunidades. Muchas gracias a usted, Yasmín.